Okay, and we can get started with our interview today. Vamos a comenzar con nuestra entrevista el día de hoy. Queremos darle la bienvenida a nuestro querido sadhu, invitado del día, Madan Gopal Das. Just read a little bio. Voy a first. leer un poco de él, una pequeña bio para introducirlo. Can you all hear me? ¿Todos me pueden escuchar? Yes. Okay, good. Okay, great. Madan Gopal Das had the Madan great Gopal Das tuvo la gran fortuna de conocer a los devotos de Krishna en el 1990. Él se fue al ashram cuando estaba en la escuela, en la high school, y después se fue a viajar con los sadhus a sus programas, a colegios, distribución de libros, y aprendió el arte del He was Sankirtan de esta very forma. attracted to chanting Se of atrajo Harinam. mucho al canto del Harinam His y centró mucho de sus esfuerzos en Krishna Bhakti, en el canto del santo nombre. Gopal was initiated by a Madan guru Gopal fue iniciado por un gurú en ISKCON 1996, perdón. Después de ello, experimentó muchas dificultades. 1997, Del 97, o sea, en el 97 se casó y empezaron pues, a predicar como pareja en su centro propio. Y surgieron otras pruebas y salieron de ISKCON en el 99 y experimentaron una forma diferente de vivir la vida devocional, comprendiendo que el Bhakti se puede experimentar fuera de una institución. Y en el 2002, Madan Gopal tomó un grado de educación, licenciatura en trabajo social, y comenzó a trabajar en el área de salud mental. En el 2004 conoció a Srila Bhaktivedanta Tripurari Swami y fue muy evidente que esta reunión y esta relación le dio una gran dirección a su vida, ya que él pudo rendirse a su Guru Maharaj. Madan Gopal ha sido de gran servicio, dando programas en su casa, sirviendo a las deidades, haciendo servicios varios, viajando al ashram de su guru y desarrollando el proyecto Saragrahi en norte de Carolina. Y en su casa también organiza programas en North Carolina, donde vive felizmente con Gorangi Priya y sus 3 hijos, bajo el refugio de sus deidades Ram Govinda, Gaura Nityananda y Giriraj Govardhan. Entonces, bienvenido, Madan. Estamos emocionados de tenerte aquí el día de hoy y quiero agregar que yo he tenido la buena fortuna de conocer a Madan quizás en el 97, creo, el día que tú te saliste o sea, cuando saliste de ISKCON y te casaste, creo que ahí te conocí. Y Gorangi Priya corrió, yo estaba en el auto, me acuerdo, en el Ratha Yatra, y ella se acercó y se sentó con una efulgencia junto contigo, que estabas muy efulgente. Dijo, ahora voy a conocer a mi esposo. Gorangi tenía 18 años, era algo muy emocionante. Wow, qué rápido te casaste, dice. Entonces, de todas formas, qué bueno haber visto que está en buenas manos, Gorangi Priya, en el sentido que se casó contigo. Estoy muy impresionada de tus esfuerzos devocionales y lo conozco muy bien a Madan Gopal Prabhu. Estoy muy feliz pues de poder estar aquí con ustedes, bueno, y de que ustedes tengan una familia devocional muy hermosa. Para comenzar esta entrevista, vamos a recapitular lo que estamos haciendo en esta serie de programas. Estamos hablando del camino de los sadhakas y estamos comparando, digamos, comparando los viajes o las pruebas que han tenido los sadhakas en su camino. Eso involucra generalmente salir del mundo ordinario para
para hacer algo, ¿no? Que es más profundo, elevado, con un ideal superior y que generalmente hace que uno salga de las propuestas del mundo material y por lo tanto el viaje del sadhaka atraviesa diferentes etapas. En la etapa de iniciación es el momento donde pues tomamos un compromiso seriamente en Bhakti. Hay mucha rendición y perseverancia durante toda esa etapa primaria, después de haber pasado por adversidades, por dificultades, que naturalmente se presentan en el viaje de un sadhaka. Y la grandeza de una persona es, de hecho, esculpida por estas experiencias. Yo creo que el ejemplo que Srila Prabhupada dio como o sea, el Prabhupada dice que es como una espada puesta en el fuego cuando se está forjando y que cuando sacas a la espada del fuego se vuelve más fuerte. Entonces, de la misma forma, el servicio hace que uno forje y su fortaleza devocional. Da mucha ayuda mirar nuestros problemas y pruebas a través de estos procesos, porque de otra forma podríamos fácilmente perder nuestra fe y he visto ello muchas veces en casos de devotos que no han tenido buen sanga o que, bueno, les ha costado comprender esta perspectiva. Entonces vamos a comenzar con preguntándote, Madan, ¿cuál fue tu llamado? ¿Qué te invitó a venir a esta aventura devocional del Bhakti? ¿Y cómo fuiste capaz de, pues, de involucrarte, de practicar y de salir del mundo material, por así decirlo? Entonces, bueno, antes que nada puedo preguntar, ¿me pueden escuchar bien? Sí, sí te podemos escuchar bien. Ok. Quiero ofrecer mis reverencias a todos los devotos presentes y devotas, mi familia espiritual y todos que estamos conectados a Guru Maharaj. Yo sé que aunque no los conozca, tengo una conexión profunda con ustedes porque estamos conectados a la misma persona y es una gran familia en la que estamos. Entonces agradezco esto. También quiero dar una breve darshan de nuestros deidades, giris, porque ellos pues han venido a nosotros en momentos muy importantes de mi vida. Entonces quiero ofrecerles este pequeño darshan para que lo puedan ver. This is Kanuram. Este es Kanuram, Govardhan Shilas, que vinieron por las bendiciones de nuestro Guru Maharaj y Karnamrita Prabhu, Shishi Goranitai, Ram Govinda, que nos fueron dadas por nuestro Guru Maharaj, y este bronce Ram Govinda, que también fueron dadas por mi Guru Maharaj, y Giriraj. Acá está nuestro Guru Parampara. Lovely. Thank you for that darshan. Gracias por ese darshan, Prabhu. Fue muy hermoso. So, entonces, estaba mirando las preguntas que hiciste y las referencias hacia el viaje del héroe o del sadhaka en este caso. Estaba pensando diferente en algunos puntos. Es definitivamente un viaje. Hay un camino de Varga, o sea, en Bhakti Marga es un camino, pero yo lo veo también en términos de que esto es solamente un camino o una parte del camino. O sea, esta vida es una etapa del camino. Quién sabe por cuántas vidas, cuánto tiempo hemos ya practicado y cuánto más vamos a seguir practicando aquí en esta forma humana. Entonces, mi experiencia de haber venido al camino del Bhakti, y yo pienso, como mi Guru Maharaj dice, tenemos algunos Bhakti Samskaras
I would say my experience Yo diría que en mi experiencia es una renewing and como de renovación coming to the next point y de in my llegar al siguiente punto de mi camino, porque definitivamente tuve muchas experiencias this has been going on before. de decepción antes de entrar al camino del Bhakti. Antes de entrar en esta etapa de mi vida devocional, tuve algunas decepciones. And all along the way, Y also, en el camino también, uncovering descubriendo kind of goalposts, algunas cosas, como algunas metas que había pospuesto o que me things in my life encontré, that cosas en mi vida que that were evidence of que eran evidencia samskaras, de que había samskaras previos, beds in your como, consciousness that como sueños en mi mente, en that mi would conciencia, again be filled up. That's the track that you would que pursue, that I would pursue again. como un sentimiento de un camino claro que yo tenía que alcanzar. I guess from the very Y beginning, I was me imagino que desde el comienzo nací 1973. en el 73. Getting up there. Viajamos hasta el 73 I was cuando nací. born outside of LA. Nací fuera de Los Ángeles I always kind of like to think that y siempre me gusta pensar que nací en la temporada Prabhu navideña. is my Prabhupada Prabhu like es 4 mi days. hermano mayor por 4 días, algo así. And I always like to think that Y me gusta pensar que in LA, en Los Ángeles, Mars was there, yo pienso que nuestro Guru Maharaj estuvo ahí en aquel tiempo and it was the middle of the Christmas y marathon. fue a la mitad del maratón de Navidad. Yo pensaba, de alguna forma, mis parientes, Someone was at the airport, and si alguien que estuviese en el aeropuerto, de alguna manera, by that, fuese influenciado por este movimiento, 'cause por este ambiente devocional de libros de distribución, going on. porque había una distribución muy fuerte, de distribución muy alocada en estos tiempos en Los Ángeles. I grew up Entonces yo crecí I guess like when I después was 5 years de, old, we moved cuando yo tenía 5 años, nos movimos a Colorado and I grew up y crecí out in the woods in a rural en los area. bosques, en una área boscosa. Gasté mucho tiempo, My bueno, dad was kind of mucho tiempo afuera en el campo estuve. Mi papá también era un hombre pues, he'd take que le me gustaba irse a escalar, me llevaba a escalar montañas y hacer campamentos en las montañas o trepar árboles, caballos, animales. it was a very Era, kind of pues environment. es como un ambiente muy natural en el que crecí. Muchos años caminando por el campo, caminé a la escuela. I wasn't into No estuve muy, like the old gaming systems that were coming out. mm, Kids were into no, like o sea, no estuve involucrado en estos videojuegos que los niños de hoy están muy, muy inmiscuidos y so then de esta forma yo I'm not sure, no estoy seguro, probably 12 quizás 12 or años 13 or o something. 13 años Parents tenía divorced, cuando mis papás se separaron, se and divorciaron I went to live with my dad y yo me fui a in vivir con mi papá Denver. en un suburbio de Denver. And shortly thereafter, Y my corto, mother o sea, después de eso mi madre just kind of disappeared. se desapareció. I don't know if it was something about their No estoy relationship seguro or si fue por what, su but relación o por qué. basically I never had contact with her. Básicamente She nunca volví a verla, left a mi the mamá. whole Como que se family, fue de la familia um, y desapareció. never made contact again. So Nunca tuve contacto con ella de nuevo. at that time I was En ese a momento teenager, yo era un moved joven, to a new place. un adolescente. Me moví a un ambiente donde estaba yendo a la escuela, a la secundaria. Era muy introvertido como niño. So Entonces I was a skateboarder. hacía skateboard, I was influenced by a lot of alternative estaba influenciado por alternativas, tendencias alternativas de cultura. I was very involved with animal Estuve rights. muy involucrado en los derechos de los animales. Mi familia, yo diría, mis padres, My family was not religious at all. mi familia no era muy religiosa del todo. I wouldn't say atheist. No diría Just que like atea, agnostic, wasn't Jesus. simplemente agnóstica. I never went to church.
no fui a la iglesia, So I didn't have any entonces influence no tuve mucha any influencia particular religious path in my de life. ningún camino religioso en mi vida. So Entonces, when I started going bueno, to yo high cuando school and comencé a ir a la introverted escuela and y era started introvertido, getting o sea, a into la high school, I had just started playing bass guitar and comencé a tocar guitarra there was a flyer at this skate y shop that I went había to. como un flyer Saying ahí this que band decía que needs había a una banda que So, necesitaba un bajista. Claro, yo tocaba el bajo, pero no guitarra, bajo. band or whatever, Entonces fui a and tocar probar I was in there and esta banda y pues me got aceptaron como into bajista hardcore y entré al punk hardcore music scene. punk, música de hardcore punk Um, y, and I did that for several y years. hice eso por varios años y parte de eso fue, I don't know if people are familiar with mucha gente está familiarizada con, understand how much it's around anymore, but pues no sé cuánto siga este movimiento ahora, counterculture within the pero counterculture había toda una punk cultura, rock scene, which digamos, was de punk straight rock edge. en aquellos tiempos que se llama straight edge. Y el straight It edge, was kind of la like filosofía de straight edge era pues un tipo de filosofía just about living a clean life. que se trataba de vivir una vida limpia, no tomar drogas. Many people were vegetarians. There Mucha was gente era vegetariana dentro del movimiento straight edge, muchos militantes vegetarianos en las bandas de hardcore. and I was very involved in that scene. Y yo estuve We muy had a involucrado en magazine esto. and Teníamos una used to go around revista the grocery y, stores y íbamos a las all over town tiendas putting meet us en better stickers nuestro... on like poníamos buses and stickers en las metro puertas stations, testing on de los animals malls and y de las things like entradas de that. las tiendas de que no maten animales, Products and no asesinen a los animales, getting no coman involved in sus skating partes, industries los cadáveres, etcétera. playing in Entonces, my band. también toqué en mi banda muchos años Um, music was y la music was música fue a total outlet for me. como una forma de conexión, de I had canalización para no mí. experience of No tenía anything experiencia de spiritual. Well, nada I would say I didn't have espiritual, anything, por así decirlo, experience of anything religious, but nada religioso, there was pero a certain aspect of spirituality to había the algo de music espiritualidad en la that we would música play, and we would que, bueno, tocábamos y like sometimes my algunas band we would just veces do en mi complete banda improv, like hacíamos we'd go pura into improvisación, ¿no? playing a show Entonces tocábamos un show and para we would gente never rehearse a y ni song. siquiera habíamos ensayado, solamente pues, tocábamos lo que salía, como un tipo de improvisación, y era como un tipo de espiritualidad o un Moment, momento de meditación sagrado just kind of like que se expression daba y una forma de expresión of angst, of frustration with the world, bueno, de frustración con el things mundo, like o that. de nuestros sentimientos como Just the jóvenes world didn't americanos y feel right. demás. Como que el mundo no se sentía que So much estaba bien, ese era exploitation. que había mucha explotación en el mundo. I came to Krishna Entonces consciousness llegué a la conciencia de Krishna con just this esto, frustration that the con world esta wasn't frustración, fair este sentimiento que el justice, mundo no es justo, no es, that no it was estaba really unfair, correcto, that there was de que suffering. era un lugar donde hay mucho sufrimiento, And I had this list of causes. y pues tenía ahí una lista de causas, There was the exploitation of women, there was mujeres war, explotadas, there was guerra, animal rights issues. los derechos de los animales. In 1990, En el 90 y in this scene, en el 1990 come across estábamos tocando people who had become devotees. y bueno, o sea, digamos en Specifically, this este was proceso de músico me encontré con devotos, of con Raghunath, por ejemplo, Youth of Today, and he had gone to y India él había ido a India, and met a guru and come había back conocido a and un guru y había was regresado y transforming estaba kind of all his como music transformando toda su philosophy música y claro, toda la música y filosofía que estábamos escuchando he was transforming it into se a religious fue element of his transformando spirituality. It was a un tipo de at the time I was espiritualidad. very curious. There En were su momento yo era muy hordes curioso of that scene y había who were mucho very pues había muchos de ellos que anti-religious, no les gustaba ninguna religión, muchos de los but I was straight edge, intrigued by it, and pero a mí sí he was me someone atraía, who me intrigaba he had grown up y yo in India as tenía well.
en mi banda un chico que estaba en un pueblo cerca de New Brindavan, que en los 80s este chico había visto todo tipo de cosas en New Brindavan, Kirtanananda y todas estas locuras, las limusinas, y pues él, por supuesto que no estaba de acuerdo, decía, por favor no te metas en estas sectas, ¿no? Pero yo tenía curiosidad y en el 90 yo fui a ver a Shelter porque vino a mi pueblo, Raghunath, la nueva banda Raghunath, Shelter, y algunos otros que había conocido de ese ambiente de la música, Braj Kishore también, y los fui a ver en concierto, y los devotos del templo de Denver fueron, y estaban dando jálaba, y pues unos pequeños papeles con mantras, invitación para los festivales de domingo. Yo estaba muy inspirado por la música, el I remember I was mensaje. standing up front and Recuerdo cómo estaba parado al frente del escenario y Braj Kishore estaba ahí, en su brazo tenía se había escrito, yo soy un alma, en su brazo, ¿no? Aham Brahmasmi. Entonces yo estuve intrigado por ello y después de que ellos se fueron, empecé a pues, escribirme con él. Fui al templo de Denver. Solo, pues un día fui, no me acuerdo porque no fui en domingo, pero solo me acuerdo que fui un día al templo de Denver, entré en la sala de entrada del templo y cuando miré por las ventanas, había un hombre sentado perfectamente como recto en este templo gigante. El cuarto de templo estaba cerrado, yo veía por la ventana y este hombre estaba sentado allí, no se movía. Y yo estaba como completamente impresionado, digo, wow, este es como un yogi ahí meditando, extático. Y claro, esto era el Murti de Prabhupada, pero bueno, yo estaba completamente convencido de que esa era una persona real. Esto era como entrar en otro mundo, me sentí como entrando en otra dimensión. Y pues un día, o sea, empecé a ir o sea, regularmente empecé a ir a los festivales de domingo, al restaurante, al Govindas, íbamos ahí todo el tiempo. Mi papá también me llevaba ahí, éramos vegetarianos y yo iba al templo todo el tiempo y conocí un devoto allí que después se, convi- se llamó Jagadananda, Bhakta Jason se llamaba, y él me llevó a un lado y era mi mejor amigo en el templo. Iba al templo y hacía servicio con Bhakta Jason y recuerdo que él me predicaba, me enseñaba la filosofía y recuerdo sentarme en el auto escuchando las conferencias de que él me había dado de Hridayananda Maharaj. Hridayananda Maharaj hablaba de todo esto, decía, solo adoras esta tierra llena este cuerpo lleno de sangre y mocos y pus y bilis, y yo estaba estaba asombrado, me hacía mucho sentido esta prédica. Estaba ya listo, digamos, para este tipo de paso, aunque era muy brutal o dramático, por así decirlo, yo ya estaba listo para el movimiento, para la conciencia de Krishna. Y él también me dio en su momento Agni Deva, un cassette de Agni Deva. Y las primeras veces que fui al templo, o sea, me llevé a mi casa este cassette y cada día escuché esto. Y antes de ir a la escuela, o sea, cuando iba a la escuela, como volvía de la escuela, escuchaba Agni Deva, horas y horas escuchaba el cassette de Agni Deva. Esas melodías me quemaron el cerebro, por así decirlo. Durante un año y medio los escuché repetidamente. Yo todavía seguía en high school y mi mejor amigo, yo estaba ya cantando en ese tiempo y el BBT en ese tiempo tenía unos certificados de que podías
pues obtener libros por correspondencia y a mí me mandaban libros. Iba a la escuela, no estaba en ningún tipo de grupo en la escuela, era muy introvertido, era pequeño, se burlaban de mí y yo replicaba, o sea, yo me defendía. No fue fácil y el high school siempre estaba lleno de personas, de chicos populares y los bullies. Y pues después de la escuela yo dije, quiero ser un ermitaño, no quiero este tipo de vida para mí. No quiero pues estar en contacto con las masas de esta forma, no quiero, o sea, como me volví un poco antisocial, solo quiero cantar, sentarme en mi casa, cantar y cantar y cantar. Entonces iba al templo y quería ser un devoto de templo. Entonces, claro, yo dormía en el piso, entonces quité la cama y dormía en el piso porque yo pensé que era cool. Y bueno, decoré mi cuarto con, con las imágenes del calendario devocional, del BBT, y era muy gracioso. Y hablando con los devotos del templo, aprendí acerca de los copines, y por supuesto que empecé a usar copines también cuando estaba yendo ya al high school, que pensé como, bueno, pues yo voy a ser un monje, entonces después de ello, un día, quizás fue en el 91 más o menos, mi mejor amigo y yo estábamos andando en bici, un día muy mágico, era un día muy hermoso, nada podía estar mal ese día. Y él se quedaba en mi casa, mi amigo, por pues, todo el fin de semana. Estábamos teniendo un momento impresionantemente lindo. Y entonces nos acercamos a una parada y él, o sea, cruzó la calle con su bicicleta y yo estaba detrás de él. Yo estaba mirando en la calle, vi un auto que venía como a 50 millas por hora y no entendí cómo es que él seguía adelante. Estaba, o sea, parecía que era ciego y seguía y seguía y seguía. Y estaba a 10 pies frente a mí y yo estaba enfrente de él, literalmente, y él siguió y, y me arrojó, o sea, me chocó y yo caí en el asfalto, o sea, en este choque caí, empezó a salir sangre de mi oído. Inmediatamente, cuando perdón, mi amigo, fue mi amigo al que le chocaron. Entonces yo empecé a cantar, estaba en pánico y canté el Maha Mantra. Y la ambulancia llegó, lo recogió, lo llevó al hospital y yo pues fui a decirle a su madre. Entonces yo llegué y le dije a su madre, fuimos al hospital y estábamos en el cuarto de emergencia y esa misma noche el doctor vino y nos dijo, él no va a poder vivir, su cerebro está dañado, él no va a poder lograr, o sea, él no va a vivir, entonces le deberían decir adiós, dijo el doctor. Entonces de esta forma, yo, o sea, yo tenía un Bhagavad Gita conmigo, de alguna manera, y lo empecé a leer, el segundo capítulo, donde habla del alma, que no puede ser cortada, que no puede ser quemada por el fuego, o que puede ser humedecida por el agua, etcétera. Entonces leí este verso. No sé si debía haberlo hecho o no, pero no importa, fue lo que salió y fue el momento. Pero me impactó tanto esta experiencia, o sea, la conciencia de Krishna me había dado estas herramientas y fue para mí natural de estar atraído a la filosofía. Todo tenía sentido, ¿no? Ese fue un momento de realización con el Bhagavad Gita. Y fue dramática esta experiencia que me choqueó
en el camino, en mi camino. So Por lo tanto, he actually didn't pass away. él de hecho no He abandonó el survived. cuerpo, él sobrevivió. Still survives. De hecho, él está vivo, está con vida ahora, pero yo, desde ese momento, básicamente yo supe, tengo que realmente rendirme a este camino, tengo que darlo todo a este camino. Entonces, cortamente después de este acontecimiento, tuve una argumentación, una discusión con mi padre, porque yo tenía pues todas estas rasgos de neófito y algunas realizaciones de canista o de neófito. Y estaba argumentando con mi papá donde yo le decía esos clásicos argumentos en la casa donde el papá dice, tú sigue las reglas en la casa, estás en mi casa, y entonces yo le estaba argumentando, dice, ¿tú crees que esta es tu casa? The nails, you Tú, know, and you tú created the construiste wood. los clavos, tú creaste la madera. Yo le decía, yo claro, pues me refería a que todo era Bhagavan, él es el creador de todo. Entonces, tú no puedes decir que esta es tu casa, ¿no? Y esto fue mucho, y básicamente, no sé si no me acuerdo bien si yo solamente me salí o mi papá me echó, pero bueno, la cosa es que acabé viviendo en el templo y el presidente del templo, quien en ese momento era sabio para el momento, me dijo, tienes que acabar la escuela. Puedes vivir acá, pero termina tu escuela. Entonces, no me acuerdo cuánto tiempo, pero pues yo seguía yendo a la escuela, y tomaba el bus para ir a la escuela, y hasta que terminé el high school y me gradué, ahí pues seguí viendo a mi familia, o sea, vi a mi familia en la graduación, ya estaba rapado con cuentas, con kuntis, perdón. Y inmediatamente después de graduarme, mi banda de música se iba a ir de tour y habíamos comprado una van y íbamos a ir a hacer un tour y yo se la di al templo, la banda, la van y el equipo. Y me fui a viajar con Ganapati Maharaj, quien era un sadhu que yo había conocido en el templo. Era un devoto que viajaba mucho por diferentes templos. Entonces yo me hice monje viajando con él, con Ganapati Maharaj, y él era una persona, un maestro muy increíble. Fue muy austero estos tiempos. Él era muy austero. Él no era como, a veces escuchamos como de la justificación de Yukta Vairagya, materia al servicio del alma. Él no, él era muy austero. No prendía la calefacción del auto. O sea, vivíamos en esta van, era pequeña, y viajaba con libros, iba a los colegios y ponía como unas mesas con libros y hacía prédica en colegios y escuelas. Y yo a veces dormía afuera en los picnic, pues en los restaurantes o en las mesas de picnic en Kansas en el invierno, o sea, inclusive aunque estaba nevando, nos bañábamos bajo el agua fría, ahí bajo el invierno. Era una vida muy austera. A veces tomábamos un poquito de Kitri, solamente Kitri durante 3 o 4 días. Distribuíamos libros en el día, programas en la noche, y mucho tiempo. Y durante este periodo de mi vida, él sistemáticamente me estaba entrenando. Él era muy estudiado y él estaba muy dentro de la memorización de slokas. Me aprendí muchos slokas estudiando con él. Y él, la forma en la que nos entrenó fue, o sea, en filosofía fue muy hermoso. Estoy agradecido con él hasta hoy. O sea, he obtenido, hasta hoy me acuerdo, muchas cosas que hoy día yo predico, las escuché de él.
Y todo eso lo hice durante un año. Y eso fue it was austere and it fue was hard, austero, fue duro, and it was also excellent. pero a su vez fue excelente. But after about a year, I came Después de back un to the año, temple, llegué al templo and I just said I needed to y needed a break. pues dije, me necesito como un tiempo Going back to off, the como un temple, break. Y cuando regresé al templo, shortly thereafter, this was in esto fue en 93, el 93, a devotee Lokanath Swami was un devoto, visiting. Lokanath Swami, estaba I visitando. don't know why he had come there, No sé por qué él and it había was llegado hasta aquí, pero so nunca había venido he antes. is Entonces lo conocí an Indian y él es un sannyasi sadhu, disciple of un Prabhupada. hindú, un He sadhu, un was sannyasi hindú, discípulo de Prabhupada, he was kind of Lokanath Swami. Y kind of él falling out of all that austerity era and sacrifice también muy into austero, a nice sacrificado. warm blanket of. He was very sweet and Era muy dulce, muy amable. so I was very attracted to him. Entonces estuve muy atraído a él. Pensé, Well, and also he was known y él era conocido, for o es conocido por hacer kirtans chanting y su canto of kirtan, and de kirtan. he has a beautiful voice, and Tiene una voz muy hermosa. so I was Entonces music and yo estaba, claro, era músico y el kirtan se había vuelto mi vida, se había vuelto was before, but pues, mi vida, mi alma. Tenía un gran significado para mí la música, incluso antes de estar con los I was devotos. very attracted to kirtan, and Siempre estuve muy atraído al kirtan y me atraje a él, a Lokanath Swami. Yo quise ser su discípulo. I can see that I'm taking a long time. So I'm gonna Me estoy dando cuenta que llevo ya mucho tiempo hablando. Voy a tratar de recortar la historia. fast for Akrura. He hasn't said anything. It's Okay. perfect. Okay. So over the next several years, Entonces, en los siguientes años, 93 al 96, yo hice distribución de libros y de alguna manera, pues me costaba la distribución porque yo era, a veces pues, me decían que vendiera los libros y no necesariamente hables mucho acerca de los libros. Era más importante venderlos que hablarle a la gente. Entonces, de la forma en la que pudiésemos venderlos, o sea, como que la meta era venderlo, ¿no? Y no me gustaba mucho. Así que me decían, no importa lo que hagas, solamente vende el libro. Y yo me rebelaba ante ello. Yo decía, o sea, me sentía como, esta filosofía es impresionante, queremos que la gente conozca esto. No queremos que la gente solo compre el libro y lo tire por ahí y para obtener dinero, ¿no? Entonces, pues, tenía algunos de estos conflictos con algunos devotos. No decía las mentiras que me decían que yo dijera. Yo, 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 yo no decía esto de que el Bhagavad Gita en un antiguo campo de batalla. Esto, como este mantra, yo trataba de no repetir esas palabras, trataba de ser más sincero. Y yo fui al aeropuerto en un Doti para hablar con mi líder de Sankirtan. Yo quería, o sea, quería hacer notar que somos devotos, Hare Krishna. Si no estás atraído, no hay problema. Y hay gente que se atrae al Doti, a la, digamos, parte devocional. Y no me estaba yendo muy bien. Y estaba haciendo, en el templo yo hacía un poco de administración, aunque no me gustaba mucho, pero lo hacía. La administración es difícil, es un servicio muy difícil porque puede comprometer tus relaciones con los devotos y a veces, pues, bueno, uno tiene que perseguir un objetivo material en vez de un objetivo espiritual, entonces por ello lidiar con la administración puede ser pues, un reto para un devoto y eso estaba ocurriendo en ese tiempo. Un par de veces al año yo buscaba diferentes lugares en Estados Unidos, o sea, para saber cuándo él vendría. Y cuando fui a la India en el 95, lo conocí allí, a Lokanath Swami. Yo fui su sirviente en India y en ese momento
había una política del tema de la jiva en ISKCON. ISKCON tenía que dar una definición como una solución a este problema de la jiva, como reconciliar cuál es la posición oficial de ISKCON hacia la jiva. Y creo que publicaron un libro que se llama La Posición Original, pero eso fue como pues el tema de la posición oficial de ISKCON hacia la jiva. Y yo no estaba de acuerdo con esto, no me hacía sentido. ¿Cómo puede ser que uno viva en el mundo espiritual y venga acá? No me hacía sentido. ¿Cómo uno se va a revelar de Krishna y venir al mundo? No me hacía sentido. Y el GBC tenía estas reuniones en India tratando de resolver estas cosas controversiales, asuntos controversiales, y en el 95 el tema de la jiva se hizo notar, y después de algunas reuniones había una banda de Satya Narayan, en el libro de la caída de la jiva, que se había hecho como un tipo de investigación de los sandarbas. And there was a class after the Y GBC había meeting. una clase después de las reuniones del GBC. I remember I was a newer devotee. Yo me acuerdo que era un devoto nuevo y era muy entusiasta con el servicio. Y, había un juego de deportes donde se decía que los discípulos de Prabhupada deberían de ser excomunicados si no estaban de acuerdo con el estatuto oficial de que la jiva caía de Vaikunta, ¿no? Entonces, en esos años, esto no me dio confort, no me sentí bien, y no me gustó estar en ISKCON. En el 96, yo fui de nuevo a India y estuve en Mayapur sirviendo a Lokanath Swami, y a Gaur Govinda Maharaj abandonó el mundo. Y él estuvo allí había otra controversia donde yo había conocido antes, o sea, era una figura muy dinámica espiritualmente. Él era Gaur Govinda Maharaj. Yo diría que el GBC lo trataba como de opacar, y algunos de sus discípulos hablaban de él como un sucesor de Prabhupada, y de pronto, abandonó el cuerpo. Y porque yo servía a Lokanath Swami, a veces lo veía inmediatamente después de que él abandonó el cuerpo. Lokanath Swami fue allí y yo lo seguí. Y yo estaba en el cuarto unos minutos después de que él había abandonado el cuerpo, Gaur Govinda Maharaj. Y fue muy impactante, una experiencia muy impactante, porque Gaur Govinda Maharaj estaba sentado en la cama y él parecía que estuviese en samadhi. No parecía que hubiera abandonado el cuerpo, parecía que estaba en samadhi. Fue algo pues muy profundo y muy increíble para mí. Había un festival, había un kirtan, y todo lo que había pasado esa noche después de que él había abandonado el cuerpo fue como muy impactante. Ese kirtan esa noche. Después fuimos a Brindavan y me inicié en el samadhi de Srila Rupa Goswami, y yo no entendía por qué. Después me enteré, pero no fui iniciado en el Krishna Balaram Mandir. Entonces, después de ser iniciado, volví a América y continué sirviendo a Srila Lokanath Swami en diferentes lugares. Y una vez fui en el 97, después de haberme casado, fui a ver a Lokanath Swami, hacer mi servicio como de costumbre. Y estábamos en California, en alguna parte, no recuerdo bien. Y mi hermana espiritual, que era su secretaria, Jagadish Maharaj, algunos ni siquiera lo conocen, pero él había abandonado el cuerpo en el movimiento, en ese momento. Y mi hermana espiritual dijo: después de lo que pasó con Jagadish Maharaj, espero que no le pase a nuestro Guru Maharaj, porque esa cosa pasó. Entonces yo me quedé choqueado, no entendí lo que ella estaba diciendo. Le pregunté y me dijo:
algo pasó a nuestro Guru Maharaj the early 90s. en los So 90s. I was in the middle of Entonces, serving him yo lunch estaba a la mitad de servirle sat el down almuerzo y me senté con él at his feet, and I a sus pies was just y tormented, but I asked him, estaba I said, atormentado, pero le pregunté, what is this that ¿qué es lo que pasó? this devotee is telling me about? Esta devota me dijo, He asked me to grab his me dijo briefcase, que and out of tomara his briefcase, su maletín y de ahí he pulled out a piece of paper and sacó asked me un to read it, papel y and me preguntó, él me I dijo que read lo the leyera statement y leí by the un GBC, estatuto del GBC and it was y era, this is esto difficult es to talk about, but difícil de hablar, pero, these are just the o sea, me facts of my cuesta trabajo hablarlo, pero experience. bueno, son las cosas que yo And experimenté en su momento, entonces lo voy a so hablar. basically, and also Básicamente, y también inconvenientemente, social media news right now. él está en el social media, en las noticias, pero I read this statement and it yo was leí el basically estatuto y básicamente se a decía, version of something es una that versión del GBC que había pasado en el 90, donde él let's just say inappropriate with a no había tenido una relación 11-year-old. apropiada con una mujer de 11 años. So I was Entonces but the yo, GBC statement was pero bueno, el very GBC, el sanitized, estatuto del GBC estaba escrito de tal forma, whitewashed, estaba muy limpiado, digamos, como and liberado at de the time culpas, y en su it momento moved me, although my faith me was alivió, by you aunque guys, mi fe se but I read perturbó un this, poco, from what I read the GBC lo que statement, leí, I was entendí de completely ahí, relieved 'cause it was the me end of it, alivió, and I porque could no había un problema grave allí. go in my mind for the next Entonces en mi mente, couple of years pues yo en los siguientes próximos trying años to say that it's okay, traté de decir, está bien, no hay problema, no pasó it's nada, alright. no hay problema. But at the time I immediately Pero said, en su momento yo le I said, dije, this is going to be really, really hard for esto va a ser muy my difícil wife, para mi esposa. Yo le dije who a mi we had Guru just Maharaj, gotten married. que justo nos She's habíamos a Gurukuli casado. and she Ella es una educa guru, ISKCON, ella educa gurukulis y ella creció en many of you may ISKCON know or are y quizás algunos la conocen. second generation, like Fue segunda generación devotees de devotos, o sea, hijos de devotos que experimentaron en sus gurukuli, en sus tiempos de in gurukuli the muchas cosas framework of horribles the en growing of este the ámbito Krishna consciousness de movement. crecer en conciencia de Krishna. Entonces mi esposa había nacido en So ese I said, this is entorno going to be y really le hard dije, esto for va a ser muy difícil digerir a mi to hear esposa, this. este asunto de la relación con la chica So de I 11 left. I años, went de back to Lokanath Denver. Swami. Entonces fui a Denver I continued with my service. y continué con mi servicio I would continue to y meet him, continué pues verlo, pero me surgían dudas y me surgían pensamientos. and then there was Y después hubo, this was kind of around the time of más o there menos, were devotee websites, ya empezaban a haber redes sociales y devotos de los que hacen sus páginas, ya había problemas con los Ritviks, se sensacionalizaban muchas cosas, la historia de Lokanath Swami empezó a correr por las redes, escuché o leí muchas versiones de lo que había pasado y ahí pues yo empecé traté de, pues de armar un mensaje in cooperation with like the GBC and para comprender lo que estaba pasando con el GBC, los devotos mayores que estaban cerca o involucrados en este asunto, y trataba de, pues, o sea, yo pensaba, los bhaktas tienen que saber esta información antes de iniciarse, porque por una historia, si es una historia falsa, yo creí que era falsa la historia, su fe se puede perturbar. Entonces, cuando yo me enteré de que la fe es la deidad y que la administración no es la deidad, la administración no debe de administrar la fe, literalmente. Entonces, cuando contacté a los GBC, a mi GBC y a Lokanath Swami, discípulos de él, tratando de pues darles algún mensaje, a tranquilizarlos. Bueno, eventualmente mi GBC, por nuestra relación, él me confió
como un devoto sincero, él me permitió, me dio más información de este acontecimiento y esto era mucho peor de lo que yo había pensado. Y yo no sabía los detalles que no se habían dado en el GBC, pero bueno, como mi GBC personalmente me tenía confianza, me explicó los detalles y me sentí como abrumado. Muchas cosas sucedieron y esto, bueno, fue como el inicio de mi salida de ISKCON, digamos, y de la administración de ISKCON y de mi guru de ISKCON, etcétera. Y yo estaba tomando Siksha de Kurmarupa Prabhu, quien en ese momento era un auténtico vaquero que vivía en Brindavan, un Gopa, era un brahmachari. Yo lo había conocido hace muchos años. Él había ido a Denver a predicar en su momento. Y él básicamente no era una persona institucional. Y él me había introducido, él me presentó a Kundalini. And so in 98, Y de esta forma en el 98 yo fui a Brindavan y estaba, pues, mi relación con ISKCON ya estaba destruida, con los líderes, con mi guru, y sentía como, bueno, todas mis pesadillas de ser engañado se hicieron verdad, ¿no? O sea, como que me engañaron, las políticas cubrieron el proceso espiritual, ya no tenía gusto, ni tenía paciencia por estar ahí en ISKCON. Entonces ya estaba un poco cansado de estas políticas y de esta forma Lokanath Swami vino en algún momento en ese viaje. Mi esposa y yo fuimos a Jagannath Puri como en un tipo de peregrinaje, solos, separados de todo lo que fuera ISKCON. Y solamente pues, fuimos nosotros a hacer un tour en Puri. Visitamos lugares sagrados, tuvimos experiencias muy increíbles. Y cuando regresé, Lokanath Swami había dado una iniciación y esos discípulos no sabían nada de lo que había pasado, ni lo que estaba pasando en el liderazgo de ISKCON, y ellos no les daban explicación a los nuevos discípulos. Y él me dijo dónde había sido, o sea, me dijo dónde fuiste, y básicamente yo le dije, no puedo superar este problema, no me puedo sacar de la cabeza estos incidentes, es muy difícil para mí, solamente para superarlo así, o sea, cómo lo había, o sea, estaba perdiendo mi fe, ¿no? Y en un momento él me dice, en nuestra cultura nosotros no hablamos de esto. Y yo le dije, exactamente ese es el problema. Básicamente, ese fue el fin de nuestra relación con lo que nos fue. Y los siguientes 2 años, él trató de contactarme un par de veces, pero yo simplemente le dije que no quería. No pude hacerlo, no pude seguir el contacto por todas estas políticas y estos acontecimientos como no se trataron apropiadamente. Entonces en el 99 salimos del templo y ya estaba cansado de todo esto, con todas estas políticas, instituciones, dinámicas institucionales y todo esto. Nos fuimos a Kansas a vivir y vivimos con Indranuja y Lalita Saki, que yo había conocido previamente con Ganapati Maharaj. Y tengo bueno, tuvimos unas reuniones con devotos, con nuestros, o sea, conocí a muchos devotos de los que ahora están en nuestro Sangha, que conozco ahora por más de 20 años, este grupo de devotos. Y bueno, me siento ahora en casa, como todos estos devotos, llegamos a todos al mismo Sangha, y tenemos un círculo de amigos muy cercano, y bueno, vivimos con ellos, y ellos fue muy lindo, porque
O sea, fueron como devotos reales, que vivían vidas reales, tenían trabajo, no eran fanáticos tampoco, practicaban conciencia de Krishna, y como se dice, o sea, una vida de grihasta en Kansas, con vida de trabajo, pero llevaban su vida devocional. Y bueno, este ejemplo nos gustó mucho y esta asociación nos hizo muy bien. Y después de ello nos fuimos a vivir a North Carolina en el 2000 para estar cerca de mis in-laws o padres, padrastros, no, los padres de la esposa. Entonces, eh, tuve una crisis de fe en ese momento y bueno, tuve la fortuna de encontrarme con el Sangha, a través del email me encontré con el Sangha de mi Guru Maharaj y me enamoré y me sorprendí de cómo todos estos temas controversiales de los que yo había vivido y mucha gente le escribía y cuando yo estaba en ISKCON, mi experiencia era que no, me decían no leas estos libros de estas autoridades que no son de ISKCON, si no son de ISKCON no lo leas, no puedes leer de la Jiva, es peligroso, no puedes leer libros de Satya Narayan o gente que está fuera de ISKCON, etcétera. Pero con mi Guru Maharaj y en sus escritos, en sus revistas, todos estos devotos que tenían todas estas preguntas y que no habían sido satisfechas en ISKCON le escribían preguntas del tema de que la mujer, que la jiva, que temas delicados o controversiales o rasa tatua, raga nuga bhakti, todos estos tópicos que estaban como, digamos, bloqueados en ISKCON, cosas que no se podían hablar, vedadas, digamos. Entonces, mi Guru Maharaj siempre hablaba de esto, o sea, respondía una pregunta, venía la siguiente y la seguía respondiendo con claridad y entonces de esta forma me atraje a sus enseñanzas. Y, perdón, una cosa que quiero hablar que me olvidé. Cuando yo hacía distribución de libros en 94, 95, por alguna razón no tenía idea por qué mi líder de Sankirtan decidió llevarnos a Eugene, Oregon, a ver a la encarnación de la distribución de libros, a su divina gracia Srila Tripurari Maharaj. Y yo me quedé como, ¿por qué vamos a ir a verlo, no? Él no es de ISKCON. En su momento yo pensé así, ¿cómo vamos a ir a ver a un devoto que no sea de ISKCON? En su momento no me hizo sentido. Dije, pero el devoto me dice, pues este Vaishnava es el mejor distribuidor de libros. Y yo me quedé pensando, pero bueno, pues vamos, está bien. Entonces fuimos al templo de Eugene y estaba muy condicionado en ese momento que no pude apreciarlo, pero definitivamente tuvo un impacto en mí y ahí fue la primera vez que lo conocí, así la Tripurari Maharaj. Y recuerdo haber ido al templo y había muchas imágenes de Srila Siddhar Maharaj, Srila Prabhupada en la pared. Y recuerdo pensar que, o sea, estaba pensando que seguro no fue de casualidad que pusieron estas fotos. Srila Siddhar Maharaj estaba más arriba que Prabhupada. Entonces pensé, pues debe tener un propósito esto. Y pensé como que, ¿qué será esto? Que Prabhupada no es tan valioso como Srila Siddhar Maharaj. Eso pensó mi mente en su momento. Agnidev estaba dando un kirtan en ese momento. Y yo estaba viendo el Clarion Call Magazine, la revista Clarion Call. Y Agni estaba liderando el kirtan. Y yo pensé, wow, este es el cantante del cassette que escuché esos años, todos estos años. Entonces me encantó ese kirtan, me hizo viajar. Y eso fue una experiencia que se hizo más tarde, después de haber cruzado por todo esto, por todas estas, bueno, situaciones problemáticas y temas de institución. Como en este sentido me sentí como saliendo de
de la administración process. o de un proceso administrado por la administración o algo así, como un proceso administrativo. Me salí de esa nube. 3 or 4 Y ya en el 2003 o 2004 más o menos, Archana Siddhi y Karnamrita se fueron a la aldea de Prabhupada. I had been reading some of Guru Maharaj's Y yo había escuchado, ya había estado leyendo algunos libros de Srila Tripurari Maharaj de mi Guru Maharaj writings and been attracted to him, but I y estaba atraído a didn't do ellas, anything, and I was pero no interested estaba, pues no estaba pensando en in nada, ¿no? college, and Estaba empezando a ir a la universidad we had y 2 habíamos kids, tenido ya 2 hijos, but I was kind of going on with my life, pero pues yo seguí con mi vida, o sea, yo seguía adorando las deidades, yo tenía tanta fe this path, but I en este didn't camino, know pero no who to follow, tenía and figura de guru en ese momento. if you obviously you can't Obviamente uno no puede practicar conciencia de Krishna sin la figura de un guru, es como algo imposible. Entonces fue, pues fue un proceso vacío en ese sentido. Traté de servir a las deidades, pero no tenía fe en un guru. So then, out of the blue, Entonces, de pronto de la nada, Archana Siddhi y Karnamrita are hosting estaban recibiendo Maharaj at their a house. Guru Maharaj en su casa. We are told about it, and Y bueno, se nos I comentó immediately wanted esto. to go Inmediatamente quise because I ir had read some of his stuff, and I porque just yo había leído I didn't care about whether it y was pues, no me importaba religious or not, si or, qué fuese a pasar, si sí o so si I no, went to see etcétera. him. Entonces yo lo fui a ver. Gorangi and I went to see him, Urangi y yo fuimos a verlo and it was y from that fue moment, it was de ese momento, o sea, ese momento fue como un antes y un amazing. después. This was like Estuve asombrado. Yo supe en ese like I was momento, saying before, this como dije uncovered, antes, this is se exactly where reveló I'm supposed to be. lo This is donde yo tenía what que estar. I've gone through. Me di cuenta, todo lo que he pasado fue This para is llegar a este exactly lugar. what this Este is es justo el lugar meant donde for. tengo que estar y esto es muy significativo en mi vida. It was Entonces, I had this very strong impression that tuve una impresión como muy fuerte de que mi Guru Maharaj sabía esto, o sea, I lo que was estaba supposed to pasando en mi be with mente, him, that que we mi were Guru supposed to Maharaj be ya together. It sabía was que yo like tenía que estar con él, o sea, I que had había never como una met conexión anybody allí. who was Nunca that yo había conocido a alguien que tuviese confident, and you know how sometimes tanta confianza en su forma de here's predicar. Prabhupada saying, A veces él country citaba a as aggressor, Prabhupada, ¿no? Diciendo, yo vine like that a su person país was como un like agresor, Guru Prabhupada Maharaj. decía así, He y just eso he también lo was citaba almost Tripurari aggressive Maharaj, in his like en sentido de que él era casi agresivo en su prédica, he en el came met us, sentido de que él, I went and saw him afterwards, después de Priya verlo, and I and o sea, Priya y some of the yo kids, and llevamos a it nuestros was just hijos automatic. y He era was como automático, él, he was like, so you've been inspired, and entonces ustedes están inspirados. I mean we were, Estábamos, de it's hecho, like pero fue como, wow, he's wow, speaking for me, like I don't even está have to say anything, hablando and he's para mí, o sea, ni siquiera tengo que decir nada, él entiende lo que está pasando. telling me my experience, and it's Ni true. siquiera le tuve que decir mi experiencia, como que él entendió, Entirely como que hooked estuve immediately. como que me enganché por completo en las enseñanzas de mi guru. Y bueno, aquí estamos ya, Um, ya son las so I don't know if there's 12:35, perdón que me pasé el tiempo, no sé si sigo o no, long. que todavía sigue, me queda todavía un trecho. I can't hear you, Archana. No te puedo escuchar, Archana. You have to mute Tienes your que audio and select darle mute a tu audio y ponerlo en inglés. I can't hear you. No te puedo escuchar. There. Aquí ya Yeah. se escucha. ¿Me escuchas? Sí. Ok. No sé qué pasó. Bueno, estoy pensando, sé que la vez pasada tuvimos que, no sé si tenemos más tiempo o no. Spanish devotees wouldn't be able to get the No rest sé of si los it. devotos que hablan español puedan quedarse más tiempo. You
told the story Creo que beautifully. nos diste una historia muy hermosa. Maybe just to Creo sum it up, que, pues, resumir lo que queda in a little nutshell, en una pequeña conclusión, ¿qué nos da? ¿Qué transformación has vivido a través de todo esto? Y después algunas preguntas. O sea, preparen preguntas, dice la madre, por si tienen algunas consultas que hacer o preguntas al devoto. Bueno, relacionado a transformaciones que viví, I guess I would say my experience yo for creo que diría, bueno, que mi experiencia those en esto, 10 years esos 10 años más o menos, were just fueron simplemente like a trial by fire, como un juicio o una purificación de fuego, por así decirlo, you know, una prueba de fuego, making me para que constantemente, o sea, que esto constantemente me hacía buscar la esencia. Perdón, desde el principio estuve muy atraído por la filosofía y siempre estuve atraído a la idea de ofrecer tu devoción, tus emociones a Dios. Y después, o sea, el empaquetamiento que tenía todo ello fue como algo que solidificó mi fe, mi deseo de practicar. O sea, todo esto me hizo mucho sentido. La forma en la que Conciencia Krishna llegó me hizo mucho sentido. Tuve un gusto, tuve experiencia. Y después a pesar de todas estas pruebas que pasé, siempre recordaba la filosofía, me apoyaba en la filosofía. Y, in spiritual suffering, y aunque sufría espiritualmente, no sentí otro refugio. O sea, mi refugio era Krishna. No pedí otro refugio en mi vayan, en mi kirtan. Lo único que yo oraba era Krishna, porque lo único que yo quería era ser consciente Krishna. Entonces, bueno, consistentemente hacía a un lado, pues, o sea, estos anartas. O sea, si me venían dudas, yo sentía, bueno, son anartas. I guess also O sea, siento que también desarrollé una discriminación intelectual en vez de rather than a una fe ciega o un seguimiento ciego, you know, in a way, de una manera en la que un canista you know, I just want like at first es como que, bueno, al principio me sentí, oh, tengo todas las respuestas, esto es todo. Ahora solo tienes que hacer lo que ellos te digan. Esto fue al principio. Y esto fue lo más increíble, digamos, al principio, en ese sentido. Así me sentí, pero después me sentí traicionado por estas personas o por devotos que no decían la verdad del todo. Es decir, también yo me sentí traicionado por mi propia falta de discriminación. I would have to fall back on the teaching. Y Would have to fall back a on veces association tenía with some, que, you know, who were actually committed to the Shastra and the philosophy. o sea, yo prefería acercarme a sadhus que estuviesen consagrados al Shastra y escuchar de estas personas. I mean, that was all. Y fue, I mean, I can't. no I puedo, can't express how no puedo incredibly expresar painful qué to tanto have dolor fue that type of faith pasar por estas pruebas o, be a ver, just o sea, completely destroyed because o sea que se destruyó mi fe en esos tiempos, porque la fe en el gurú you know it's so pivotal. es algo tan importante y esta prueba con mi gurú me fue muy difícil, muy dolorosa. Entonces, cuando pasé por todo este proceso, fue muy difícil, pero supe que no podía ir a ningún otro lado. O sea, sabía que
que no me podía escapar en algo. O sea, no tenía fe en ningún otro proceso, en ninguna otra tradición, ni tampoco tenía fe en la vida en el mundo material, ni en otro camino espiritual. Nada me hacía sentido como la conciencia de Krishna, pero yo necesitaba una figura de guru en mi vida. Entonces sentí que todo ello fue una purificación, un proceso de purificación para ayudarme a entender qué es esencial en estas enseñanzas de la conciencia de Krishna. Y pues, todo esto me llevó a mi Guru Maharaj, o sea, a la relación con mi Guru Maharaj, a los regalos o sea, tantos regalos he recibido yo de mi Guru Maharaj y de todo el tiempo que he podido compartir con él. Literalmente, él me entregó mi Istadev en 2008. Y yo estaba siempre atraído al Sakya Rasa, a los pasatiempos en Sakya. Y estaba siempre pues, como muy atraído a la forma en la que hablaba de Prabhupada en Sakya Rasa, porque bueno, había una inclinación que yo tenía, que yo sabía hacia esa dirección. Recuerdo una de las primeras veces que fui a viajar con Ganapati Maharaj, fui a Chicago y había un devoto allí que se llama Mahamantra Das. Ahora ya es un sannyasi. Él es un devoto también atraído al Sakya Rasa. Y nunca se había escuchado en ese momento, pero yo tenía esa memoria muy lúcida de haber estado hablando con él en el templo de ISKCON en Chicago. Y él hablándome de que las canciones de Prabhupada en Yaladuta está expresando el humor de Prabhupada en Sakya Rasa. Y cómo él está orando a Krishna en esta dirección. Y esto, Srila Maharaj parece que lo mencionó en algún momento. No sé, no supe de dónde lo había sacado, pero me hizo mucho sentido. Pero no es lo que yo había escuchado, digamos, oficialmente en ISKCON, sino que Prabhupada estaba predicando al alma condicionada, o sea, esa era la versión de ISKCON, no en Sakya. Entonces, pues para mí eso se me hizo obvio, o sea, en su momento llegué a la conclusión de que eso era así. Mi Guru Maharaj me ha dado tanto tiempo. Cada cosa que él habla, yo lo escuchaba, aunque lo escuché 100 veces, cada vez que escucho, siento como esto es perfecto, esto es lo que necesito escuchar, está hecho a medida para mí, es donde tengo que estar. Entonces me siento que, bueno, estos regalos llegaron el regalo llegó, las deidades, el Istadeva que me entregó y sus enseñanzas, todo esto forma parte de un gran regalo que he recibido de mi Guru Maharaj. Tanta profundidad de reflexiones que me ha podido compartir, instrucciones personales que él me ha dado. Have y forever. todo lo que él me ha dado, siento que esto es por siempre, o sea que es algo, son enseñanzas para siempre, ¿no? Me imagino que ha sido todo un proceso para ti, tu vida entera en esta, o sea, toda esta vida pues, de ir luchando contra apegos, acercarse a un camino devocional, espiritual, todas las etapas que cruzaste, saber hacer a un lado lo que no es esencial, incluso los obstáculos que puede haber en una organización espiritual y cómo hacer a eso a un lado para poder lograr llegar a un lugar donde uno se siente en casa y ser nutrido por la asociación del guru y de los devotos. Entonces es muy hermoso escuchar esta historia tuya. Entonces, Oh, you still have a little bit of time, so maybe we could go a few more minutes. Just take, if there are questions.
questions because Entonces vamos a dar un poco de minutos más y luego para las preguntas también. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, Sorry for es momento. fast and Perdón por hablar muy rápido. Siento que estas son family therapy fue sessions. como una terapia de familia. I don't think you spoke too fast. No creo que And I really want to thank habla muy rápido. Fue muy bien. ¿Cómo lo hiciste? Quiero agradecer a Archana City. really wonderful. Gracias por este servicio. Siempre quise decir, creo que lo escuché Padmanabha Maharaj, que Sakyarati, tú estás haciendo una publicación de todas estas charlas y realmente aprecio mucho este servicio que estás haciendo. Siempre te quise decir esto porque desde que Maharaj empezó estas series, Padmanabha Maharaj, los podcasts y YouTube, básicamente ya no tengo que estar en Facebook para poderme enterar de todo este kata y eso, bueno, para mí es muy bueno. Te agradezco mucho. Sé que no es fácil hacer todo ese servicio, entonces agradezco mucho y aprecio mucho este servicio que estás haciendo. Next week, Sakyarati will La be. siguiente semana Sakyarati estará contando un poco de su historia. Looking forward to that. Entonces estamos ansiosos de escuchar a Sakyarati. There aren't. I don't Quizás haya algunas preguntas, si alguien tiene algunas dudas, es un buen momento, por favor. No se escucha nada, perdón. He was O sea, le hice una pregunta que no se escuchó, pero bueno, él está respondiendo. this has happened many Esto ha pasado muchas veces con muchos devotos. it's this problem Es este problema de, managed spiritual life. de administrar la vida espiritual. Basically like Básicamente es como the gurus are el tema de los gurús under the GBC que están debajo del GBC. O sea, que el GBC organiza a los gurús, but basically he was pero básicamente from initiating disciples. él fue restringido de iniciar discípulos. Por lo tanto, a pesar de que a mí se me había dicho que habría 100 discípulos iniciados porque era el año centenal y se estaban haciendo cosas en números de 100, entonces yo iba a ser uno de esos 100 discípulos iniciados. Entonces, por ello, yo esperé 3 años para ser iniciado, pero eso no fue el caso, ese no fue el caso. Había otras razones por detrás y eso fue lo que me enfermó, me hizo definirme a salirme de allí. No sentí que fuera veraz la forma en la que se manejaba esta información y no pude aceptar esto y por ello también pues traté de darle un mensaje a otras personas. En su momento intenté hablar de otras personas de estos asuntos que no se estaban informando. Desafortunadamente, o sea, no me gusta mucho hablar de este tema, pero bueno, estoy hablando porque es parte de mi experiencia, para ser sincero, y ahora pues está en las noticias, o sea, el asunto de Lokanath Swami con esta mujer de 11 años. Entonces esto está en las redes sociales ahora y está saliendo de nuevo. Nuevamente sale y la gente lo escucha, lo ve. Entonces sí. Escuché algo de que mi hija quería hacer una pregunta. Dice, ok. Voy a contestarlo en un minuto. No sé si hay otra pregunta. Anybody else have a question? You would have to unmute yourselves. I don't know if No sé si Starby has a question. there's no. Darby tiene una pregunta. No, está en el chat. Hay un comentario en el chat. Alguien levantó la mano. I can't tell. Oh, there is a hand up. Sí, alguien levantó la mano. A ver. I don't know if that means somebody has a question.
Parece que alguien tiene una pregunta. Hare Krishna, reverencias. Perdón, Hare esto mi bebé. Krishna. A mí me gustaría hacer una pregunta, Prabhu, Me por gustaría favor. hacer una. Yeah, he would have Maybe to. it's going to Akura. Okay. Okay. Sí, Gracias al traductor también. Muchas gracias, Prabhu. Honestamente, hace muy poco empecé a leer literatura de Bhakti Sridhar Maharaj y me sorprendió que Prabhupada tenía muchísimo respeto hacia él, más allá de que muchas veces he recibido la instrucción de no leer nada fuera de ISKCON. Y mi pregunta es, ¿por qué se lo pone a Bhakti Sridhar Maharaj en ese mismo lugar de todos los hermanos espirituales de Prabhupada? ¿Por qué no se nos indica que Prabhupada tenía mucho respeto hacia él y que era su Shiksha Guru también? Me gustaría una respuesta hacia eso. never get to know that Prabhupada had respect towards him as a Siksha Guru, and the information is not managed in that way. We are given some other version. Why is there any answer? Why is that they are not giving this place to Srila Sridhar Maharaj? I'm trying to think of how to. I can't tell you. Estoy tratando de pensar cómo responder esta pregunta. I had the same experience Yo tuve esta misma experiencia when I came in touch with cuando me acerqué a mi Guru Maharaj about al Srila Sridhar Maharaj's leer acerca de la relación de Srila Sridhar Maharaj y Srila Prabhupada, reading some of Srila Sridhar Maharaj's teachings, de las enseñanzas de Srila Sridhar Maharaj también. and I mean, Guru Maharaj's Y teachings, la experiencia de mi Guru Maharaj fue como la misma en este sentido. Él habla de it cómo was obvious to him that this era was the obvio para solution él que esta era la solución, o sea, darle esta posición a Srila Sridhar Maharaj. disappearance of Prabhupada. Después de la desaparición de Prabhupada, pues era obvio que Srila Sridhar Maharaj era el acharya y se les debería haber dado una figura, ya que él era alguien espiritualmente sustancial, que obviamente no hablaba de la misma forma en la que Srila Prabhupada hablaba, pero tenía el mismo espíritu que él y por lo tanto, incluso más que él en ese sentido. Y por ello, pues la única razón que yo puedo decir que por qué la información se manejó de esa forma es nuevamente un tema de pues temas administrativos, tratando de proteger pues la parte administrativa o institucional del cuerpo de ISKCON y de cómo presentar conciencia de Krishna dentro de un marco en el que la institución se beneficia en vez de entregarla de forma esencial, ¿no? O sea, es como manejar la institución de una forma en la que siempre se tiene un control, ¿no? O sea, porque la filosofía de Srila Sridhar Maharaj era algo que no podía ser controlada, y eso no está mal. O sea, la gente se tiene que inspirar, los devotos se tienen que inspirar de la fe, o sea, de las escrituras y de las prácticas y de nuestros bienquerientes. Nuestros bienquerientes desean que nosotros podamos obtener todo aquello que es posible para nosotros. No nos deben delimitar dentro de una caja, por así decirlo, y no meternos dentro de una agenda. Pero cuando esa agenda, digamos, está en contra de o sea, cuando la agenda de un predicador se interpone a la institucional y al status quo de la institución, entonces pues hay una situación conflictiva administrativamente. Entonces, tengo entendido que Srila Prabhupada, la forma en la que él hizo las cosas, fue distinto a cómo Srila Sridhar Maharaj estaba, digamos, manejando su mensaje, pero en este sentido, no puedes progresar en vida espiritual si no tienes la guía de un guru. Cuando Prabhupada abandonó el cuerpo y ISKCON tenía que avanzar, tenía que haber un liderazgo espiritual para poder expresar las cosas a la gente, para pues, sacar el miedo de que estás haciendo algo distinto. Eso, pues quizás eso es progreso.
porque esto es un proceso dinámico que no tiene que ser detenido, pero cuando se detiene y no puedes hablar, no puedes escuchar de nadie que no esté en ISKCON por miedo a que se salga del tema institucional o de que los gurús se vuelvan figuras dinámicas espirituales independientes fuera de una institución, o que los devotos se vayan a buscar a un líder espiritual que no esté dentro de ISKCON, pues por miedo a eso, por estos criterios administrativos se maneja así la información. Porque, o sea, de hecho, sidánticamente hablando, todos buscamos un movimiento dinámico y devocional hacia Krishna para poder obtener realizaciones, para poder acercarnos a Bhakti Devi. Y cuando no puedes, digamos, controlar a todos, entonces, o sea, cuando quieres controlar a los devotos, pues les tienes que decir, esto no lo puedes leer, esto solo lo puedes consultar con este tipo de gente que están dentro de la institución de Prabhupada, o aquellos que son fieles a Prabhupada dentro de este marco organizativo, administrativo, y por ello celosamente se cuida, digamos, de quién se debe escuchar y de quién no, por esta misma perspectiva administrativa, ¿no? Entonces, pues esto no es sano. O sea, hay mucha información de esto, hay mucho que se puede mencionar del asunto, y de gente que no se le ha permitido escuchar a gurús que están fuera de ISKCON. Y en este sentido, Prabhupada tuvo una relación increíble con Srila Sridhar Maharaj. ¿Y quién es Srila Sridhar Maharaj? Es una persona que nunca, de ninguna manera, fue un enemigo de Prabhupada, ni enemigo a los discípulos de Prabhupada, ni enemigo de las futuras generaciones de devotos. Eso fue una mala interpretación que ISKCON hizo. Él es una acharya pues, impresionante, que todos deberíamos poder apreciarlo y sentirnos afortunados de poder tener la asociación de tales acharyas en nuestra vida, en la forma del Siksha, o de sus libros y demás. Entonces, yo, bueno, lo único que veo son razones, o sea, no veo ninguna buena razón en que ISKCON haya hecho eso, sino más bien errores que ellos cometieron. Can you hear me? Hare ¿Se Krishna, escucha? muchas gracias por la respuesta. Muy enriquecedor. Thank you for the question. Gracias por la pregunta. Our Entonces, time- bueno, creo que nuestro tiempo se está acabando. Salimos de tiempo un poco, pero bueno, creo que lo valió el tema. La siguiente semana va a estar Sakya Rati our interviewee. siendo entrevistada. I really look forward to Vamos a estar contentos de poderla escuchar. Muchas gracias, Madan Gopal. Muchas gracias por tu kata, por tus palabras. Yo había escuchado tu historia antes, pero bueno, escuchar nuevamente tus realizaciones y todas estas poderosas reflexiones hacen que uno ayuden a que uno abandone más su apego material, que uno se acerque más a su familia espiritual. Y bueno, las mismas situaciones que yo tuve de salir de ISKCON, o sea, que yo me tuve que separar de mi familia espiritual de ISKCON, tuve que cortar muchas relaciones también en este proceso de salir de ISKCON, y eso fue muy difícil. Creo que hasta más difícil que haber cortado la relación con el mundo material en ese sentido. Entonces aprecio mucho todas estas reflexiones que nos has dado, gracias a los devotos que estuvieron escuchando esta serie. Vamos a seguir esta serie. Gracias por estar aquí. Ustedes hacen posible que podamos seguir con estas series de entrevistas. Nos vemos pronto. Hare Krishna. Haribol.